Ver en sus pantallas a Julián Vergara, eh, quien es un artista plástico, maestro escultor y grabador, y su presentación va a ser acerca del monumento a los inmonumentables. Entonces, Julián, adelante. Hola, Ahora buena sí. tarde para todos y para todas. Pues esta es una invitación que me hicieron antier y de la que me sentí pues muy honrado por parte de Marujita y de Francesca y de Francia, que tuvieron a bien como participarme de este espacio, que para mí pues digamos que es nuevo y es la interlocución virtual con gente que digamos que tenga la misma apreciación sobre el humanismo y sobre la vida. Entonces, es una oportunidad que les agradezco de todo corazón. Eh, pues todo surge como a raíz de, de toda la dinámica que se ha dado de las nuevas formas de manifestación en el país. Y a partir de esta lectura sobre las nuevas formas de manifestación, yo comencé a retomar una idea que había manejado en el año 96, que se llamaba Monumento a los Inmonumentables. Y lo que he venido desarrollando desde ese año hasta ahora es otorgarle la posibilidad a la gente de a pie, a la gente comprometida, a la gente que ha estado articulando la construcción de Estado-Nación, de ser visibilizada desde el arte y sobre todo desde la escultura del grabado, que es mi línea plástica. Entonces comencé a otorgarle, a partir de toda esta onda bicentenaria, finales del siglo XX, desde que comenzaba el 21. Entonces, previendo lo del 2010 y lo del 2019, yo comencé a trabajar escudriñando en la historia la presencia de mujeres y hombres que no fueron contados, y no solamente de Colombia, sino en diversos espacios del mundo. Entonces comencé con un personaje que para mí era supremamente valioso y era la negra Hipólita. Entonces comencé a aruñar todo el proceso dentro de Venezuela sobre la negra Hipólita y cómo había sido desdibujada en la historia eh, por quienes ostentaban el poder hasta el año 96. Entonces, la negra Hipólita era simplemente una figura esclava que había en su momento amamantado a Bolívar, y ahí terminaba la historia. Y resulta que la negra Hipólita, pues era primero la precursora de las ideas rusonianas, fue quien le enseñó a hablar francés a Bolívar, fue quien le abrió la puerta para que fuera a Jamaica de Haití, fue quien le enseñó la dinámica de entender el mundo de los oprimidos desde la presencia crítica de alguien que tenía acceso a la comodidad, pero que decidió incomodar al heredero para convertirlo en el precursor de la libertad en nuestros pueblos. Entonces, esa mujer se convirtió en un símbolo, digamos, para mí, de construcción plástica, y entonces se hizo una escultura que en este momento está en Valencia, Estado Carabobo, en el parque que antes se llamaba de la Sociedad Valenciana y ahora se llama Parque Negra Hipólita, donde se le rinde un tributo a esta mujer. Entonces, a partir de ese tipo de procesos, comenzar a rescatar gente que estaba perdida en la historia y comenzar a hacer una serie de, digamos que puestas en escena en sucesos importantes de la historia del país, como la masacre de las bananeras, que según se manifiesta, es un mito de la narrativa castrochavista. La vez pasada se popularizó ese comentario ridículo. Igual que estuve trabajando alrededor de la guerra de los 1000 días y este combate atroz entre dos fuerzas que tomaban aguepanela y comían arepa, pero se asesinaban mutuamente. Todo el proceso de los radicales del siglo XIX y entender cómo la secesión entre conservadores y liberales terminaron convirtiendo un país laico y progresista con la Constitución del 83 en un país absolutamente retrógrado, godo y excluyente para las mujeres y para gente que tuviera un pensamiento liberal. Eh, y esos elementos me permitieron construir un discurso que se articuló desde lo plástico. Entonces, ya para el año, digamos que eso fue como los inicios de la recopilación historiográfica. De hecho, en este momento estoy en un lugar del carro, porque es que venía conduciendo. Me voy a bajar del carro y les voy a mostrar un lugar
que para muchos es desconocido y coincidió con la situación de desplazamiento en la que yo estaba, que vengo desde un lugar bastante lejano. Les voy a mostrar ese lugar que está allá al fondo. Si lo alcanzan a ver, esa montaña que está acá. Esa montaña se llama la Sierra del Agua. Y en esa montaña, en 1716, los españoles hicieron suicidar a más de 1800 indígenas caribes y panches que saltaron de ese risco y se suicidaron. Y las mujeres y los hombres se salvaron porque se alcanzaron a meter en una cueva que se llama la Cueva del Indio, que está ubicada en Sasaima, Cundinamarca. Entonces, encontrarse con esas historias a partir de ambientes que uno cruza y que uno construye desde el trasegar como plástico o como sociólogo o como lo que le permita a uno construir pensamiento crítico, pues era en un momento determinado necesario poderlo materializar. Entonces, con toda esta dinámica que nos ha tocado a la mayoría de cuarentones como yo, a la mayoría de gente de mi generación, y fue, digamos que jugársela toda en la organización estudiantil, alguna gente en las organizaciones barriales, sobre todo desde los procesos estudiantiles, y ver que digamos que la dinámica siempre estaba sujeta a una corriente de pensamiento que impedía que otras corrientes de pensamiento se sumaran, que es en últimas el motivante que hay ahora, pues también lo obliga a uno a cambiar, digamos que la ruta discursiva en términos de hacer estos homenajes a los inmonumentables, porque inmonumentable no es solamente aquel que convive con uno desde el ideario ideológico, sino inmonumentable es aquel personaje a pie que se levanta y le cocina al soldado libertador y le construye la ropa para que salga a pelear. Y monumentable es la pitonisa que le lee las runas y los huesos a Bolívar para que pueda combatir con ligereza en la batalla de Boyacá. Y monumentable es la negra que amamanta, pero le lee a Rousseau al oído a Bolívar. Y monumentables son estos personajes que ahora están en las calles haciendo la tarea que se debe hacer. O sea, digamos que uno hizo la tarea que le tocaba hacer en el momento y estos pelados están haciendo la tarea que se debe hacer en este momento. Ninguno tiene más valor que el otro. Todos estamos articulados como en la misma construcción de transformar esta Colombia en una cosa nueva, ¿sí? Entonces, lo que no, me convocó a este espacio realmente fue la posibilidad de otorgarle a un muchacho que fue asesinado en la localidad de Suba, una localidad donde en algún momento viví, y me llaman y me dicen, venga, o sea, hay como la necesidad de hacer un espacio plástico y una obra escultórica para un muchacho que fue asesinado. Y yo inmediatamente vi el llamado y dije, listo, yo lo hago, ¿sí? Y lo hago porque es la manera de otorgarle y de visibilizar no a este pelado, solamente a este pelado, sino a todos los pelados y a todas las mujeres y a todos los hombres, a los negros, a los indios, a los blancos, a los mestizos, a todos los que han dado la vida y ni siquiera se nombran. Nunca los han nombrado, siempre han estado ocultos o han sido borrados, que es peor, ¿sí? Entonces, darle como la posibilidad no de objetualizarlo desde la esfinge del gusto, sino objetualizarlo desde el sentido del afecto y de este pájaro que vuela y de este pájaro que surca, pero que además genera una estela de sombra al proyectar la luz en la noche y romper la oscuridad, es el discurso poético de la narrativa que quiero hacer con la obra escultórica que voy a regalarles pues que voy no, ni a regalarla, que voy a hacer con la gente. Es básicamente unas manos que proyectan en forma de paloma, que proyectan una luz, una sombra con un reflector y estas piezas pues van a medir 3 metros de altura cada mano. Entonces van a ser unas manos gigantes que no sé todavía dónde se van a poner, pero pues estamos como en esa construcción. Entonces ese es como el abrebocas a lo que nos convoca a este espacio. Digamos que el recordar desde la no pérdida de la memoria y desde la no pérdida del sentido histórico de la memoria es lo que nos va a permitir transformar este país. Yo me hice grabador precisamente por eso, porque el permitir tallar para otorgarle,
digamos que la posibilidad a otros de tener una réplica de una obra era la manera de democratizar mi construcción plástica. Entonces yo, digamos que nunca pensé como en hacer cosas para gente específica que le decorara la casa, sino cosas y obras que fueran públicas y además reproducibles. Y en ese sentido, pues me hice grabador y me hice escultor. Están pasando muchas mulas por acá. Eh, y digamos que ahora encontrarme con la necesidad de rescatar la memoria inmediata en un momento en donde todos estos insucesos se van borrando y se van perdiendo y la gente va olvidando mucho más rápido de lo que uno cree, de lo que pasó el ayer, porque la inmediatez y además el bombardeo mediático es permanente. Yo creo que nos obliga de nuevo a grabar en la memoria, como hago yo con la punta y con la gubia, estas ideas y estos nombres, estos pelados que no pueden ser simplemente un grito en el activista que va a marchar, sino debe ser realmente el soporte de una transformación que sea muy real, muy crítica, pero sobre todo muy inteligente. O sea, yo creo que este es un momento histórico en donde la inteligencia de lo emocional comienza a cobrar un papel mucho más protagónico. Y debemos entender que las dinámicas son muy variables y que no podemos eliminar al otro de un plumazo ni de un tiro, sino que lo debemos construir a partir de una sumatoria de quereres y de no quereres y entenderle en la diferencia la construcción de un nuevo proceso. Entonces esa es como la idea de la obra plástica y de lo que pienso hacer pues, para este grupo. Bueno, Julián, muchas gracias. ¿Aló? Tengo acá, me acaban de enviar unas imágenes Sí, que les voy a compartir, que son unas obras que Julián ha hecho. Entonces, si quieres, para cerrar acá la intervención, nos podrías hablar un poco de ella, si te parece, como sí, claro. información un poquito rápida, ya para dar paso a la siguiente intervención. Listo, pues digamos que yo soy artista plástico de gran formato, o sea, yo trabajo piezas grandes. La última pieza que hice fue el monumento a la Fraternidad Nacional que está montado en la boca del túnel de la línea. Esa que está ahí, que es el monumento a las mujeres bicentenarias, y las mujeres bicentenarias entendida como estas mujeres que trabajaban en todo el proceso logístico de armar la libertad y que nadie les hizo un monumento nunca y escasamente las nombran someramente en la historia, algunas, ¿cierto? Y a otras fueron borradas. Entonces la gente habla de la Policarpa, la gente habla de la Antonia Santos, la gente habla de, de Manuela Sáenz, pero la gente no habla de la Casilda, de la Melchora, de la Bárbara y de 50 y pico de mujeres más, o muchísimas más de 50 y pico, que hicieron parte de esta historia. Entonces, esa obra surge de un proceso en el que yo estaba articulado como maestro en Anapoima, con mis estudiantes. Eso lo hicimos con varios estudiantes del equipo de grabado, pintura y escultura, y decidimos darle rostro a partir de una serie de documentaciones y de búsquedas a las mujeres no nombradas en la historia del Bicentenario. Entonces, encontramos a mujeres que cosían, mujeres que adormecían a los soldados españoles, mujeres que entregaban a sus hijos, sus esposos y sus caballos. Encontramos una cantidad de historias muy bellas alrededor del Bicentenario y esta obra, que consta de 7 mujeres de diferentes etnias, hay indígenas, hay mestizas, hay negras, hay, digamos, mujeres más caucásicas, están saliendo y emergiendo de la tierra, están ubicadas en el cruce vial Mosquera, Soacha, Anapoima, y van construyendo un alado entre ellas y va una bandera inmensa desdibujada por el tiempo y por el paso de la gente, que digamos es una bandera de 6 metros por 3 metros, que va en toda la mitad, y estas piezas van saliendo de la tierra. Entonces yo lo que hago, y mi discurso plástico es básicamente romper ese purgatorio y comenzar a salir y emerger y discutir y mostrar. Entonces me van gritando y van mostrando una cantidad de herramientas y de elementos que motivan al observador a empoderarse y a pelear.
¿cierto? A pelear por las ideas, a pelear por la cultura, a pelear por la equidad, a pelear por los derechos, ese tipo de manifestaciones. Este es el caso de las mujeres del Bicentenario. La del lado es una mano de una serie que se llama Crucifixiones y básicamente lo que hago es narrar la historia de los crucificados no famosos, porque pues todo el mundo asume que el único crucificado fue Cristo. Y entonces Juan Pemox también fue crucificado, San Pedro fue crucificado, o sea, hay una cantidad de crucificados cercanos, pero que fueron desdibujados también como por la moda del hijo del carpintero, que fue el único reivindicado. Y el resto también tenía una función histórica en la vida, y los demás también se la jugaron, y los demás también dijeron cosas. Es más, los demás se la jugaron realmente con la gente. Entonces, lo que hice fue sacar unos brazos de diferentes cuerpos y mostrarlos en diversas posiciones, en unos mástiles de orillo de árbol caído, y darle esta fuerza y esta connotación de humano torturado, sin que la tortura fuera el centro, sino la historia del que estuvo torturado fuera realmente lo motivante. O sea, usted ve la obra, pero la obra está acompañada por una serie de elementos que le cuentan a usted que ese tipo realmente está asumiendo una consecuencia de toda su crítica y construcción de vida, y a partir de ahí pues se muestra, son 7 piezas de los crucificados, de crucifixiones. Y así he hecho pues otros cientos de obras. Hice, por ejemplo, un monumento en Nemocón, Cundinamarca, a los comuneros nemoconenses, que nadie contó la historia de los comuneros nemoconenses, y resulta que fueron los primeros comuneros. Todo el mundo habla de los comuneros del Socorro, ¿cierto? Y de don Antonio Galán, de don José Antonio Galán, pero la gente se olvida de los comuneros de Nemocón, que fueron los primeros en organizar a los mineros de la sal, con una mujer que se llamaba Mónica Carlos, que también está dentro de esta serie de las mujeres del Bicentenario, que les entraba la comida a los indígenas esclavizados que entraban a los 13 años, y cuando salían muertos. O sea, no se sabía qué edad iban a salir, lo que se sabía es que iban a salir de socavón totalmente muertos. O sea, ya, o digamos agonizantes. Entonces ella lo que hacía era que bajaba la comida, y en el faldón iba sacando uno a uno a los pelados con un arnés debajo de los ropones, iba sacándolos, y así rescató, no tengo una cifra exacta, pero sacó una muy buena cantidad de muchachos que luego terminaron organizando un ejército clandestino que dio como resultado el primer levantamiento comunero en Cundinamarca y en el país. Este levantamiento comunero se desplazó hacia Zipaquirá y fue quien le dio la apertura al levantamiento comunero del Socorro Santander con don José Antonio Galán. Entonces, esa es mi propuesta plástica, mi propuesta historiográfica. Entonces, pues que me den la chance en este momento de poder hacer una obra para estos pelados, pues para mí es un honor, y para mí además es una obligación. Entonces, eso era lo que quería compartirles. Bueno, Julián, ¿Aló? muchísimas gracias por compartirnos las ¿Tienen alguna obras. pregunta? Eso iba a decir, Julián. Si tienen alguna pregunta, guárdenlas, anótenlas para el final, que vamos a tener un espacio de preguntas, vamos a tener un espacio para compartir. Juan, Juan, Dime, Julián. Juan. Es que el rollo es que yo voy conduciendo, hermano, ¿sí me entiendes? Entonces, yo voy a montarme en mi carro, y si no me preguntan ahora, no sé dónde vaya a tener señal. Entonces, por eso paré acá. Y está haciendo un frío del demonio. Bueno, Si me quieren entonces preguntar ahora, vamos a hacer ronda de preguntas, dos, tres preguntas rápidamente para poder continuar con la siguiente intervención. Entonces, acá tengo una manita alzada que es la de Leonor. Leonor, adelante. Ay, buenas tardes, muchas gracias. Julián, primero me encantó, felicitaciones, qué trabajo hermoso, concuerdo plenamente contigo de la importancia de mantener la memoria, porque si nosotros olvidamos la memoria, olvidamos lo que somos, y la memoria para la no repetición, ¿no? Solo así, por inquietud nomás, yo no estoy en Colombia hace casi 20 años, pero me gustaría saber dónde has investigado
y he encontrado esos datos, porque no es lo que nosotros vemos en la historia, no es lo que nos enseñan, o sea, es la segunda historia contada, ¿no? Entonces me llama muchísimo la atención que has conseguido información, quién registró esa información, dónde está esa información. Me gusta, me despertó esa inquietud. Gracias. Bueno, pues lo que les manifestaba, o sea, yo desde el 96 vengo trabajando como a partir de la recuperación de saberes y de la historia y de la narrativa en las poblaciones. Entonces, digamos que yo tuve la fortuna de ser un pelado que viajó por el país en un momento en donde viajar era una necesidad. Entonces nosotros íbamos a los pueblos y en los pueblos averiguábamos cosas y a partir de ahí comencé como a recopilar historias de personajes que mucha gente no, digamos que estaba la esfinge de alguien, pero nadie sabía quién era ese alguien. O encontraba usted una placa en el pueblo con el nombre de alguno, pero nadie sabía, ¿sí?, quién era ese pisco. Entonces, preguntando y buscando familia y buscando, digamos, el origen de ese tipo de historias y ese tipo de personajes fue que se descartan o se suman a lo que uno pretende, ¿sí? Por ejemplo, lo de Epifanio Garay en Villeta, Cundinamarca. Epifanio Garay yo creo que es uno de los artistas más grandes que ha parido este país. Y la gente recuerda a Botero, pero se olvida de los Epifanios, que hizo además parte del movimiento Bachué. Y ese loco nació en Villeta, ¿sí? Y ese loco construyó una cantidad de cosas y en Villeta no tienen ni idea de por qué Epifanio hizo lo que hizo. Digamos que lo que yo hice fue un trabajo realmente de campo. Entonces ubicaba el personaje y trataba en la medida de lo posible de buscar características y de buscar información, no solamente digamos que en la memoria de los textos, sino sobre todo en la memoria de los libros no, digamos que no tan populares y no tan abiertos. Yo me iba, por ejemplo, a la calle décima con carrera ¿qué es eso? Octava, ¿sí?, a la Asociación Histórica, a la Academia Nacional de Historia, a buscar cosas, y resulta que la mayoría de cosas que aparecían ahí estaban contadas a partir de quien había ostentado el poder y de quien había condicionado la narrativa de la historia. Entonces usted decía, pero venga, si estos manes son los que tienen el acceso a la memoria, ¿por qué desconocen digamos que a los que la hicieron, a los que armaron la historia? Es el caso, por ejemplo, de Mónica. Lo de Mónica Carlos es como, eso podría llegar como a permitirte entender de dónde salió todo el rollo. Mónica Carlos era una mujer que en Nemocón, Cundinamarca, ni siquiera reivindicaban. Yo alguna vez trabajé en ese pueblo haciendo cosas totalmente diferentes a las que hago. Fui gerente de una empresa y entonces, imagínense, y estando en eso, me encontré con lo de los mártires de Nemocón y entré a un socavón y ahí me encontré con una Virgen del Perpetuo Socorro que habían metido en 1800 y pico, y yo le dije al director de la mina que si me permitía restaurarla, y la saqué, y cuando la saqué en la parte de abajo estaba el nombre de Mónica Carlos, y se le había dado un familiar al dueño de la mina, ¿cierto?, para rendirle un homenaje a esta mujer. Entonces me quedó sonando lo de Mónica Carlos y comencé a averiguar y a buscar a los Carlos, que ya era una familia perdida dentro de Nemocón, y ubiqué a 2 Carlos, y esos Carlos me comenzaron a contar la historia de su tataratía que habían asesinado, y había una sardina que se parecía a ella, que era sobrina, una sobrina como quinta, y ella fue la que me dio, digamos que la semblanza para poderla construir, viendo, digamos, como el origen. Los Carlos no se, digamos que no se mezclaron mucho, ella era dueñas, entonces lo que hice fue buscar como el árbol genealógico y a partir de ahí construirlo, en el caso de Mónica. Y se hizo el monumento a los mártires de Nemocón, monumento que entre otras cosas vandalizaron, eso sí, el ejército y la policía en un ataque de borrachera y tumbaron a Mónica, la tumbaron y está por arreglar. Entonces, ojalá que viera esto el alcalde de Nemocón, que llevaba 2 años diciendo que la va a arreglar y nunca la ha arreglado gratis, y no la ha querido arreglar. Entonces, esa es como la ruta para poder conseguir,
digamos que la información. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias. Yo. Le doy la palabra a Marinés. Adelante, Marinés. Maestro Julián, una pregunta. Primero, pues felicitarlo por el trabajo, porque realmente es una maravilla. Vamos a gozárnoslo y a disfrutarlo. Le iba a preguntar, ¿qué opinas de la situación que se está presentando de tumbar las estatuas, que uno podría decir que son monumentos? ¿Cómo ves tú eso entre el trabajo tuyo? ¿Cómo lo entiendes tú y cómo lo ves? Bueno, mire, acá hay una cosa que a mí me genera alivio, porque si yo pudiera hacerlo, ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo me crié en el centro de Bogotá y estudié toda la vida sobre la avenida Jiménez, ¿sí? Y todo el mundo hablaba de la Jiménez y la Jiménez y la Jiménez, y yo iba a jugar bolos en los sótanos de la Jiménez, iba a teatro en los sótanos de la Jiménez, y vi como el edificio maravilloso de la gobernación de Cundinamarca, que era el Palacio, el Palacio San Francisco, se convirtió en la sede de una universidad totalmente goda como la del Rosario, y vi como toda la Jiménez se convirtió en un espacio, pues digamos que muy reivindicativo del señor Jiménez. Entonces, yo hubiera tumbado a Jiménez de Quesada hacía un montonón de tiempo, le hubiera volado. Porque Jiménez de Quesada fue, además de ser un marranero que se ocultó acá, ¿cierto? Y se resguardó de la justicia, pues fue un asesino y un genocida. ¿Cómo se le va a rendir homenaje al señor Jiménez? ¿Sí? Lo de Belalcázar, por ejemplo, que es además familiar de todos estos miserables que han ocupado las tierras y que han monopolizado las tierras que en su momento eran absolutamente diversas en lo productivo, y han convertido los ingenios Manuelita, Incauca y todos esos ingenios horrorosos que devastan y queman las tierras. Yo ahorita voy hasta Villeta, Cundinamarca, y en Villeta también se cultiva caña, pero se rota y se saca panela, pero se rota caña con yuca, con plátano. Allá no, allá es el monocultivo total. Y estábamos en deuda de tumbar ese personaje. Lo de don Antonio Nariño, fíjense el rollo. Con Antonio Nariño hay una vaina que a mí me generó como cierto freno, porque Antonio Nariño para mí digamos que es un tipo que desde lo personal hizo la cosa bien. Fue el primer tipo en entender, por ejemplo, desde el no machismo, que su mujer tenía todo el derecho de rehacer su vida en su ausencia, por ejemplo, ¿sí? Y no sé si ustedes conocen ese pedacito de la historia. Don Antonio Nariño lo mandan al exilio, ¿cierto? Y lo mandan a España, el tipo se vuela de España, trae consigo en la plataforma de los derechos del individuo, porque son de esos derechos horrorosos que nos han zampado como la reivindicación real, y se olvidan de los derechos de los pueblos. Pero ese tipo, digamos que en lo personal fue muy, muy amoroso. Pero el tipo en la construcción, y fíjense lo contradictorio de la situación, el tipo en la construcción de Ejército Libertador baja a las provincias del sur, y en las provincias del sur existía una resistencia realista muy fuerte, ¿sí? Nariño, el Cauca, eran resistencias supremamente fuertes que acompañaban al ejército realista, es decir, al ejército español. Entonces, Antonio Nariño tuvo que enfrentarse a sus propios conciudadanos, y eso generó una presión berraquísima con Antonio Nariño, y por eso a Nariño lo odian en Nariño, ¿sí? Pero lo que la gente se olvida es que Nariño le tocó, ¿cierto?, generar un conflicto fuerte que costó obviamente vidas en un espacio donde la resistencia de la población impedía que el ejército patriota pudiera bajar a las provincias del sur, a Chile, a Ecuador, a Perú, ¿cierto? Y por ahí mismo poder empalmar con el movimiento emancipatorio que se estaba dando en las provincias del sur, en Chile, Argentina y la República Oriental del Uruguay. Entonces, en ese caso hay como una cosa de desconocimiento, ¿sí? Yo acabo de pasar por un monumento que habían hecho en un batallón de acá de Facatativá, bueno, de arriba de Facatativá, donde habían 3 soldados. Ese es el famoso batallón de comunicaciones. Ese fue el que chuzó hace muy poco, hizo una serie de intersectaciones. Y los muchachos
tumbaron a los 2 militares y dejaron a un campesino, ¿cierto? Erguido. Eran 3 piezas. Entonces tumbaron a los 2 militares y dejaron al campesino. Este campesino es nada más ni nada menos que Rondón, ¿sí? Tuvieron, digamos, como el criterio de hacer la pausa antes de romperlo. Hay unos que de verdad no entiendo cómo todavía siguen existiendo, pero en el caso, por ejemplo, del Antonio Nariño, digamos que yo sí creo que ahí existe como una subjetividad bastante fregada y bastante, es decir, no, yo no podría criticar la posición de quienes los tumbaron, porque también entiendo todos esos odios ahí enquistados, pero desde lo académico digo, creo que ahí se cometió un error, ¿sí? En los otros no, los aplaudí. Es más, yo tumbaría a la India Catalina, que es una malinche, que además todavía les dan premios. India Catalina, esa traicionera horrorosa, ¿sí? Nosotros tenemos acá unos símbolos ridiculísimos, ridiculísimos. Por ejemplo, somos consagrados al Sagrado Corazón, ¿cierto? Y el Sagrado, imagínense, el concordato se firmó a menos de 30 kilómetros de distancia de donde yo estoy, que es Asaima, Cundinamarca, pueblo godísimo, que es donde yo vivo, entre otras cosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una cantidad de vacíos en la historia que nos hemos tragado y que los hemos convertido en propios y en normales. Entonces, ay, sí, la India Catalina, entonces hay festival con la India como símbolo y se entrega el premio a la mediocridad actoral con la India Catalina. O sea, hay una cantidad de cosas que digamos que no sé hasta qué punto puedan llegar a realmente a ser no destruibles, no destruibles. O los zapatos viejos, por ejemplo. Hay muchos símbolos que son horrorosos. Listo, no sé si le respondí. Siguiente presentación que está a cargo de Diana Sofía Martínez y cuyo nombre es Reconstruir la memoria de Edwin Raúl Martínez, Camino de una búsqueda. Entonces, Diana, te doy el espacio, es todo tuyo. Adelante. Gracias, buenas tardes, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Ok, gracias. Muchas gracias a Diana y a Francesca por esta invitación y mucho gusto a propósito, Francesca. No nos conocemos. Buenas tardes a todas las personas que están en este espacio. Mi nombre es Diana Sofía Martínez y precisamente les voy a hablar en la línea de lo que venía diciendo Julián, de una persona de esas personas de a pie. De una persona que no se nombró por mucho tiempo y que precisamente les voy a hablar de la forma como reconstruimos un poquito su memoria en un camino, digamos, de búsqueda y de también como de alivio o de sanación. Este es Edwin Raúl Martínez, se los presento y bueno, les voy a contar un poquito de él. Edwin Raúl Martínez, bueno, la historia de las que les voy a hablar se sitúa en Colombia, aquí en este puntico amarillo que ven, en este lugar amarillo que es el departamento del Huila, y más precisamente aquí en este puntico chiquitico rojo, que es el municipio de Isnos Huila, ubicado en el macizo colombiano, muy cerca del departamento del Cauca. La historia, digamos, de Isnos Huila es un municipio reciente y que estuvo muchos años, digamos, inmerso en el conflicto, pues como muchas regiones del país, pero pues digamos que ahí un tiempo inclusive fue zona roja. Y digamos, los hechos de los que les voy a hablar, más o menos en el año 2000, 2002, 2002 más o menos, la presencia del Frente 13 de las FARC era bastante fuerte aquí en este territorio, pues en Isnos y zonas cercanas. Bueno, Edwin Raúl Martínez es esta persona que ven aquí, él es hijo de Ana Ruth Martínez, acá lo vemos como Boy Scout, nació el 21 de septiembre de 1964. Estas fotografías que les estoy mostrando son de los álbumes familiares y de amigos. Él era un hijo de una gran familia, acá vemos a todos sus hermanos, era electricista, técnico electricista, un bailarín, Boy Scout, un aventurero completo y un soñador. Acá lo vemos también como Boy Scout y como bailarín y bueno,
Les quiero contar, bueno, él además de esto es padre de familia de Valentina Martínez, María Elena Martínez, Edwin Andrés y Diana Sofía, que soy yo, su hija. Edwin Raúl Martínez desapareció de forma forzada. Él fue retenido por la guerrilla de las FARC el 6 de junio del 2002. En ese tiempo tenía 38 años, más o menos así como está en estas dos fotos. Fue retenido y desde esta fecha no sabemos nada de su paradero, no sabemos qué pasó, no sabemos qué pasó con él. En ese momento yo tenía 10 años y fue como, pues muchas dudas después, como vivir en un interrogante durante muchos años, bueno, inclusive hasta ahora, muchas dudas, como si se hubiera suspendido su vida y un sentir en mí, pues digamos, muy como un vacío, muchas preguntas, muchas cosas por resolver. Yo sentía también que tenía una deuda pendiente con mi papá todo el tiempo y bueno, fui creciendo, llegué a la universidad y varias cosas con las que me fui encontrando me llevaron a intentar romper tanto silencio, porque precisamente alrededor del conflicto que sucedió en Istmos y que sucedió, digamos, inclusive en mi misma familia, había mucho silencio, no se hablaba de los hechos de desaparición, no se buscaba conscientemente, digamos, o no conscientemente, sino pues insistentemente, por decirlo, a mi papá, no sé, digamos, mucho tiempo seguimos con nuestra vida y hubo mucho silencio. Entonces yo de alguna forma tenía una inquietud precisamente por romper eso, por una extrañeza y bueno, por empezar como un camino y hubo varios móviles, dentro de ellos pues este móvil que hubo de los acuerdos de paz que fueron como de las negociaciones, que fueron como un estímulo para mí de empezar a hacer algo. Esta imagen que les muestro es un post que yo hice en mis redes como movida por hacer algo en ese momento y por invitar a la gente a que votara por el sí, porque para mí significaba, digamos, de alguna forma como empezar a hacer algo de lo que yo creí que durante muchos años, más de 15 años, no se hizo, digamos, con mi papá ni con muchas personas. Precisamente cuando estaba buscando las imágenes para hacer esto, me di cuenta de eso que yo escribí, que es que me declaro el servicio de la paz, y precisamente como que mi activismo, por decirlo de alguna forma, fue empezar a construir memoria y a nombrar a mi papá un poco más y digamos, a recuperar su historia y su vida de la que no se habló durante mucho tiempo. Entonces, bueno, muchas cosas, dentro de esas empezar un proceso psicoterapéutico, empezar a relacionarme con otras personas, bueno, muchas cosas me llevaron a esto, a pensar en que tenía que darle un lugar a mi papá nuevamente y que pues hubo varios móviles que me llevaron a empezar a reconstruir su memoria, pero también empezar a buscarlo física y espiritualmente. Y espiritualmente fue como reconectarme y empezar a reconstruir la relación con él, una relación con un padre que pues yo conocí hasta los 10, pero dije, tenía que empezar a relacionarme nuevamente con él. Y pues bueno, no fue un camino fácil, primero de aceptación, de aceptar de pronto que la búsqueda también de él me podría llevar a no encontrarlo físicamente. Y digamos que ese recorrido me llevó también a jalar conmigo a mi familia y muchas cosas, y bueno, resultamos haciendo una búsqueda también de la memoria espacialmente y colectivamente. Espacialmente, entonces nos fuimos al último lugar donde él fue visto. Esto es un corregimiento que se llama Santiago, en el municipio de San Sebastián, Cauca, en el departamento pues del Cauca, acá en Colombia.
estas fotografías que vemos aquí, lo que ven acá atrás es la laguna de la Magdalena, Yumamuy, donde nace el río Magdalena, el páramo, el Parque Nacional Natural Puracén, un sitio bellísimo. Y bueno, conocimos este lugar casi que por una búsqueda, yo digo irracional. ¿Por qué? Porque no tenía como nada racional. Nosotros fuimos allá sin nada definido, o sea, fuimos con mis hermanas como a ver, porque pues era el último lugar donde lo vieron, y además a darle a esto que teníamos en el relato de, bueno, allá lo vimos, nos despedimos y allá quedó, ubicarlo espacialmente. Entonces empezar a hacer memoria desde este espacio. Realmente fuimos y como a ver qué pasaba, ¿sí? Como a ver qué surgía ahí. En esta pequeña imagen es un pequeñito recorrido que trazamos, el recorrido que él hizo desde donde fue retenido, caminando y en caballo, hasta llegar, digamos, acá a Santiago. Y digamos que un poquito hicimos ese recorrido, pues no todo, pero sí una parte por donde él transitó hasta llegar allá, que fue el último lugar donde lo vieron. Y bueno, pues lo que encontramos, a él lo vieron por última vez, y bueno, estaba retenido en la escuela de ese municipio, y estas son fotos de la escuela. Este es un retrato del municipio, de Santiago, y estas son algunas fotos de ese espacio que recorrimos, caminamos, que respiramos un poco para esto, para dejar ver como qué pasaba también en esos vacíos que teníamos nosotros de información, y de tantas cosas que se quedaron suspendidas. Y pues da con digamos, con la fortuna de que es un espacio muy hermoso, donde hay, nacen 3 ríos, el río Caquetá, el río Magdalena y el río Cauca, si no me equivoco. Hay unas lagunas, hay un viento impresionante, y bueno, que realmente caminamos por ese territorio intentando hacer una búsqueda así de nuestras memorias, pero que nos iba a llevar más como a eso, como una exploración más espiritual y una cosa casi mística que no puedo yo poner en palabras, digamos, ni tampoco puedo poner en palabras lo que sentimos o lo que dejamos también ahí en esos vientos fuertes, en esa agua helada y en esas, pues digamos, en esos paisajes pues tan hermosos. También en este asunto de buscarlo y reconstruir su memoria, entonces hicimos un evento con nuestras familias, con nuestros amigos, el 17 de agosto del 2019. En la biblioteca del municipio invitamos a sus amigos a hacer memoria. Entonces acá, como ustedes de pronto alcancen a ver, dice: acompáñenos en un ejercicio de memoria para mantener vivo el recuerdo de nuestro padre, amigo, hermano y ciudadano de Isnos, un poco para también como celebrar la vida de él, en la vida que continúa en nosotros, en sus hijos, en sus amigos, y un poco para también conocerlo, porque digamos mis hermanas estaban más pequeñitas, y pues reconstruir su memoria para conocerlo en el relato de los otros y en las fotografías que llevaron los otros. Este era el cartel de bienvenida a las personas, y bueno, lo quisimos recordar con las cosas que más le gustaban a él, la música, el encuentro, el compartir con las personas. Fue un encuentro muy amoroso, muy solidario, en el que también pues palabreamos muchas anécdotas en el día y en la noche, un ratico, en donde hubo danza, y participaron el grupo al que él perteneció en su momento, el grupo de danzas La Molienda, donde sus amigos nos compartieron como sus sentires, y donde pudimos, digamos, encontrar muchas cosas que no conocíamos de él. Y bueno, todo este camino de reconstruir su memoria y también de buscar lo que pasó con él, pues nos ha llevado a encuentros con otros buscadores, a mover algunas voluntades que de pronto estaban muy quietas, a recuperar algunos recuerdos que no eran nuestros, pero que de pronto son de nuestros familiares o de los amigos que
que lo conocieron, digamos, un tiempo más que nosotros, conocer nuevos amigos, pues que también nos ha llevado a más preguntas. Y digamos que este proceso de búsqueda y de reconstruir su memoria, pues no ha sido un proceso solo, hemos estado muy acompañados de nuestra familia Tinti, que es mi familia de materna, de muchas amigas y amigos, y que digamos que para que yo llegara a este punto de movilizar, de esa búsqueda, pues sucedieron muchas cosas, dentro de ellas una experiencia muy agradable que tuve en la universidad, en la Universidad Nacional con el grupo de teatro El Tablón, y también pues la experiencia trabajando con un equipo psicosocial que me fueron moviendo de alguna forma. Y muchas personas que me han acompañado, mis terapeutas, mis profes, los guías como Gustavo, que nos guiaron a través del Parque Nacional. Y bueno, aquí, y también instituciones y otras organizaciones han estado en este camino. En esta fotografía, es una fotografía de un encuentro con mujeres buscadoras como yo. Y esta es una fotografía de un pañuelo que bordó una de mis amigas. Acá tengo un extracto de este pequeño pañuelo que dice: lo espero en una llamada o en un sueño, que es, digamos, el anhelo, el anhelo que tengo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por construir esta memoria conmigo, hoy en su imaginación, nombrando a mi papá, Edwin Raúl Martínez. Y pues bueno, gracias. Diana, muchísimas gracias a ti por compartir la memoria con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo sé que esta historia puede inspirar a ustedes a recordar de pronto las propias, a tener preguntas, pero las preguntas las vamos a guardar para un poco más adelante, porque vamos a tener, digamos, un espacio para preguntas, para compartir lo que tengamos que compartir y demás. Entonces, Diana, una vez más, muchísimas gracias por compartir la memoria con nosotros, y damos paso también a la intervención de Guadalupe Pérez, con el tema de la desaparición forzada en los pueblos indígenas. Entonces, Guadalupe, te doy el espacio. Cotanulx Milihuacán, Ictachihuinamana, Iztachihuingua, Xalac Macán, Xanacachiquín, Puebla, México, Paxcatcatzi, Mascatini Francesca, Silvia, Patricia, Nactachihuinamá, Guatu, Patlajinit, Nakin, Calacchiquini. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Les he saludado en la lengua totonaca, la lengua originaria de Pantepec, en la Sierra Noroccidental del estado de Puebla, y he agradecido a la maestra Francesca, a Patricia, a Silvia, que nos ayudaron a encontrarnos. También pues les he dicho que compartiremos un poco lo que hemos vivido acá en estas tierras. Pues parte de lo que quisiéramos compartirles con ustedes es esto que tiene que ver con la desaparición forzada en los pueblos indígenas, algo que ya nos compartía la compañera Diana y que en muchos sentidos pues tiene toda esta vinculación. Decir también cómo, si bien las desapariciones, pues cada una tiene sus particularidades, pero si bien también es cierto que a veces en los pueblos indígenas nos toca otro tipo de rompimientos, en las comunidades también se generan otro tipo de rompimientos que a veces son un tanto diferentes a cómo se viven en otras comunidades. En ese sentido, pues plantear, por ejemplo, los rompimientos que se producen en la red de la vida, en esta forma de entender que desde los propios pueblos tenemos con nuestra propia racionalidad de entender el mundo, de vivirlo, de comprenderlo y de cuidarlo, ¿no? Por lo tanto, pues pasa
estas historias por la necesidad de poder reivindicar en un primer momento, de decir en los pueblos, en los ahora países, compartiendo un poco más desde la visión de América Latina, pues en nuestros propios países, pues tenemos estas historias que a veces no se nombran, que a veces no se dicen, que a veces no se le ponen en el centro como debería tal vez, pero que están ahí, que existen, que son parte de nuestras historias. Por otro lado, también, pues continuar con el reconocimiento de estas historias, que las personas también se vayan identificando en estas historias, nos parece parte del proceso que nos ha compartido la compañera Diana, en el sentido de pues que podamos, y como ya decía Juan Pablo, pues todo lo que significa, pues que vayamos haciendo carne propia también de las historias que vamos conociendo. También otro de los elementos que es importante es la posibilidad de nombrar también desde nuestras lenguas, desde nuestra propia cosmogonía, desde nuestros propios saberes, desde todos los elementos que forman nuestras culturas. Humanizar a las personas, nos parece que para que también vayamos un poco individualizando sí a las personas, porque pues cada una tiene sus particularidades, y pues obviamente también algo que hemos visto, al menos en varias de las comunidades, es la continuidad en la lucha, porque desafortunadamente muchos de nuestros familiares desaparecidos, pues tenían una participación por la defensa de la tierra, por algún tipo de movimiento social. En el caso de México, pues algunas personas vinculadas a los movimientos campesinos, al movimiento magisterial, etcétera, etcétera. Pero pues esto también pasa por la lucha por la vida, pasa por la defensa del territorio y porque los pueblos y las personas sigamos siendo lo que somos, ¿no? En ese sentido, pues también es importante tal vez hacer mención de cómo al desaparecer una persona de un pueblo, además de esto que ya compartía, de cómo se da el rompimiento en lo que conocemos la red de la vida, donde participa no solamente las semillas, la cosmogonía, los saberes, la medicina, los ciclos solares, lunares, etcétera, etcétera. También pues tenemos que se van perdiendo, o al menos se tiene a un integrante de una comunidad pues desaparecida, por lo tanto una generación se va interrumpiendo también. Y esto es muy importante porque la manera en cómo se ha mantenido nuestra lengua, pues no necesariamente pasa por la escritura, aunque sí, pero también es importante la oralidad, todos esos saberes orales que se van pasando de generaciones en generaciones, es lo que se interrumpe también cuando un integrante de un pueblo, una integrante de un pueblo, pues no está en este mundo, no está en su comunidad, es arrancada de su comunidad. Y algo que recuerdo, por ejemplo, en una ocasión que tuvimos la oportunidad de compartir con la hermana Maya Shinka, Lorena Cabnal, que nos decía, pues cuando desaparecen a una integrante de la comunidad, pues también se rompe el tejido, y eso lo vemos creo que en todas las desapariciones, cómo se rompe el tejido social, cómo se fracturan las familias, cómo suceden diferentes situaciones y cómo a veces también los silencios van siendo necesarios precisamente para poder subsistir y para poder sobrevivir. Y por otro lado, pues mencionar esta cuestión que sigue ocurriendo en nuestros pueblos y nuestras comunidades, que tiene que ver con este sistema capitalista, con los diferentes métodos de extractivismo de la riqueza del territorio,
y que eso en nuestro caso en Pantepec, Pantepec es un municipio muy pequeño de la Sierra Noroccidental del estado de Puebla, acá en México, y es donde eh, se tuvo principalmente a la lucha por la defensa de las comunidades, del territorio de las comunidades, en la década de 1960 a 1990. Pero previamente, en 1982, por ejemplo, el 2 de junio de aquel año, se masacraron a 26 campesinos que estaban defendiendo su comunidad en lo que ahora se llama Progreso de Allende, en aquel tiempo se llamaba solamente Rancho Nuevo. Y pues también se tuvo invasiones de diferentes comunidades por parte de grupos caciquiles, de las diferentes asociaciones ganaderas, de los terratenientes, sumado a la participación de las policías de los diferentes niveles y la creación de un grupo de corte parapolicial conocido como las guardias blancas de los terratenientes, pues eran quienes sembraban el dolor y el terror en las comunidades. Y pues de esa participación, mi papá se llama Tomás Pérez Francisco, él fue detenido la tarde del martes 1 de mayo de 1990, cuando tenía 39 años, él venía del trabajo, él había sembrado su milpa, que ya no pudo cosechar el maíz que había sembrado, él hablaba, su lengua materna es el totonaco, con sus mayores siempre se comunicaba en esta lengua, aunque también era bilingüe, y pues participaba en la lucha por el territorio de una comunidad que se llamaba La Sabana y que al final fue eliminada. No existe la comunidad en este momento, no existe. En 1990 fue arrasada, fue quemada, y de ese proceso es de donde también venimos, y un poco también desde donde nos permitimos compartir y hablar, y pues también creo que en eso también nos fortalece, porque algo que yo recuerdo siempre es cómo mi abuela pues me transmitía en la oralidad, con la referencia a la propia cosmogonía totonaca, pues compartía los diferentes hechos represivos, pero con la idea de que podamos comprender, de que podamos entender, pero sobre todo algo que siempre he dicho es esta cuestión de expresamente decir: no somos como ellos, no somos como los victimarios, y por lo tanto nuestra arma de lucha será la palabra, nuestra arma de lucha será la memoria, nuestra arma de lucha será poder compartir, y también porque los hechos puedan ser nombrados también por nosotros, porque los hechos también puedan ser dichos por nosotros, y porque se conozcan también desde otro lado, desde el lado de los indignados, de las indignadas, de que de esa manera también vayamos sembrando otros mundos posibles en donde podamos tener esa justicia, esa verdad, esa memoria y esa no repetición. Pues agradecerles la oportunidad de poder compartir con ustedes, si bien pues uno no necesariamente tiene las palabras ni mágicas ni la ruta, pero creo que sí siempre tener la disposición y la necesidad de ir sumando, de ir encontrándonos, de ir juntándonos, de ir acuerpándonos para que cuando el mañana amanezca podamos estar todas las personas que tenemos estos sueños y estas esperanzas. Muchísimas gracias por escuchar. Guadalupe, muchísimas gracias a ti por compartirnos también la memoria para que nosotros también podamos escucharla y que así no sea olvidada. Entonces, quien tenga una pregunta tanto para Diana como para Guadalupe, mientras llega Magari, adelante.
algún comentario, algo que quieran rescatar. A ver, yo pregunto, le pregunto a Diana, pues que me parece, primero que me parece muy interesante el rescate de todo el trabajo que ella hace, de su papá, la búsqueda. Me parece muy valiosa porque además no es tanto el recorrido físico, sino un poco lo que ella dice, el recorrido afectivo, ¿no? O sea, el descubrir a esa persona que seguramente en su imagen, en lo que ella pensaba que era su papá, es una cosa, pero otra cosa es hacer el recorrido de los lugares, de los sitios, de lo que él pensaría estaría haciendo, sí, eso me parece muy enriquecedor. Y la pregunta sería si ella piensa, o sea, como con esos elementos que adquirió, como qué puede hacer ella, o sea, qué ha pensado ella con eso. Lo tiene, sí, lo hizo con su familia, que es de un gran valor, que es grandísimo, pero ¿y qué más? ¿Cómo proyectarlo como en la sociedad, como el resto? ¿Cómo unirse de pronto con otros? No sé, como qué ha pensado ella. ¿Aló? Sí, gracias, María Inés. Digamos que un poco esta búsqueda y este asunto de conectarme nuevamente con la memoria, yo lo he dejado como muy, digamos, a lo que surja, digamos. Yo, digamos que empecé como muy estructurada, ¿sabes? Como pensando, voy a hacer esto, quiero hacer esto. Pero yo me he dado cuenta me di cuenta que un poco tenía que más bien rendirme y dentro de tantas cosas que yo, pues tantas no, pero una de las personas con las que conversé me dijo que precisamente eso de reconectarme con la memoria de mi papá y con la relación con él era permitirme, digamos, pedirle a él un poco en que me orientara este camino, ¿sí? Y que me orientara el camino, pues primero de buscarlo para saber por qué pasó con él, ¿cierto? Pero también es un camino en el que yo estoy muy abierta a lo que va llegando, digamos, y van llegando muchas cosas, o sea, cada acción abre otra. Entonces, por decirte, para mí esta invitación es esto, seguir moviendo. Entonces, para mí, lo que sigue y lo que me gustaría proyectar es eso, seguir moviéndome en este sentido y en el sentido de las cosas que vayan llegando a mí, pero también de las cosas que yo voy buscando. Claro. Hay procesos, digamos, en los que yo he podido de pronto compartir experiencias con otras personas que apenas recién están iniciando este camino, mujeres buscadoras, jóvenes buscadores como yo. Entonces yo pienso que para mí lo que viene y lo que me gustaría hacer es seguirme moviendo y seguir descubriendo a dónde me lleva esto y también el sentido digamos, de lo que sucedió. Digamos que no hay como una explicación que podamos poner, ¿cierto?, en forma racional de por qué suceden estas cosas o por qué a mi papá o por qué en mi familia, pero de pronto estar abierta a que esto me lleve a seguir moviéndome y es como lo que yo quiero hacer sin tener muchas pretensiones, ¿sabes? Porque eso, cargar pretensiones o ponerme objetivos muy claros me generaron como mucho frustración en un momento. Bueno, Diana, muchas gracias. Entonces, le doy la palabra a Leonor, adelante. Bueno, Diana, me identifico contigo en muchísimas cosas, en toda esa narrativa, y yo pienso que esos son los caminos, y esos caminos del silencio que tú Bueno, gracias. expresabas, Muy es interesante. Gracias. la, la dificultad que tenemos de enfrentarnos con el dolor. Es eso, por eso nosotros mejor no miramos, por eso guardamos silencio. Pero ese proceso de sanación que estás compartiendo es muy lindo y muy importante.
tú misma lo has mostrado, ¿no? Y ese encuentro es más, como tú decías, un encuentro espiritual. Entonces, nosotros, bueno, yo estoy afuera en el exilio y hablamos de las segundas generaciones. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones en las segundas generaciones? ¿Cuáles son las implicaciones en nuestros hijos? Porque puede ser que en el caso de mis hijas, unas muy pequeñas, cuando llegamos acá, que no saben ni por qué vinimos, ni para dónde vamos, ni nada de esas cosas, y llegan a tu edad o inclusive mucho antes, o tú me imagino que llevas también un proceso largo en toda esta dinámica de sanación, y que comienzan a confrontarse con esos dolores y muchas cosas que no les encuentran explicación, ¿no? Entonces, todas las implicaciones que eso tiene y que inclusive nosotros de padres no logramos dimensionarlas, porque también son sus procesos personales. Es lidiar con el dolor y con toda esa no respuestas y vacíos. Entonces, son procesos personales. O sea, yo veo que por más que uno de madre, de padre, quiera hacer algo, a veces no lo logramos hacerlo. Por ejemplo, tiene que ser cada persona cuando decide confrontar esa situación. Entonces, yo creo que es muy... gracias por compartirnos, porque esa es también otra parte, ¿no?, del compromiso, el poder dar a conocer, el poder compartir eso, porque no podemos continuar quedándonos calladas. Y lo que hablamos de la memoria, ¿no?, el valor y la importancia de la memoria, es eso. Entonces, muchas gracias y muy feliz de escuchar ese proceso en el que estás transitando. Bueno, Leonor, muchas gracias. Voy a dar el último espacio para una última pregunta. No, no hay preguntas. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que tenemos acá un espacio, me gustaría pedirle a Blanca Monroy, que acá la veo. Blanca, si quieres te doy acá este espacio para que tú puedas hablar un poco sobre la organización de Madres de Soacha. Entonces, Blanca, bienvenida y adelante. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Blanca, muchas gracias. Bueno, como ya ustedes saben, mi nombre es Blanca Nubia Monroy, pertenezco al colectivo MAFAPO, Madres de Soacha y Bogotá. Hace 13 años llevamos una lucha por saber una verdad plena de lo que pasó con nuestros hijos. Cuando pasó este episodio, hubieron muchas desapariciones en Bogotá, en el barrio de Engativá, en Suba, en fin, pero ninguna de las otras mamás de esta desaparición de jóvenes quisieron tomasen esta problemática de divulgar, de denunciar qué había pasado con sus hijos. Nosotras, las Madres de Soacha, cuando el señor Uribe salió en los medios de comunicación diciendo que los jóvenes no se habían ido a coger café, sino a delinquir alrededor de Ocaña, nos llenó como de valor, nos llenó de pronto de rabia, de resentimiento, de saber de que nuestros hijos no eran guerrilleros y que los estaban acusando de algo que no eran ellos. Entonces nos tomamos esa problemática muy a pecho y empezamos a luchar por una verdad, a luchar para mirar las personas que habían asesinado a nuestros hijos, verlos tras unas rejas, luchar por una justicia que veíamos que
que cada día se estaba haciendo más y más y más difícil de nosotros. Hubieron muchos casos de varias mamitas que los militares fueron condenados, pero bueno, ellos iban a ir a una cárcel, iban a estar condenados a 40, 50 años de prisión, pero no íbamos a saber la verdad que nosotros queríamos, no íbamos a saber la verdad que nosotros estábamos esperando. No íbamos a escuchar de los militares qué había pasado y por qué habían asesinado a estos jóvenes. Entonces empezamos a pelear. Fue cuando salió el proceso de paz, donde hubo una o dos mamitas del caso de las madres de Soacha, fue a La Habana. Entonces allí fue donde salió la Comisión de la Verdad y la JEP, donde ya llamaron, prácticamente la fiscalía pasó todos los procesos a la JEP y empezaron a llamar a todas las mamás de los jóvenes. Yo era una de las que yo decía, y yo le dije a mi abogado, no quiero que el proceso de mi hijo vaya a la JEP, porque es una impunidad muy brava. No vamos a ver una justicia donde un militar se va a presentar, si no va a decir una verdad, lo van a condenar a 20 años de prisión. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Donde una persona que de pronto vaya a decir una verdad o esté diciendo una verdad, va a tener una condena de 8 años. Donde estas personas se acojan a la JEP, están detenidos, de inmediato van a quedar en libertad. Y precisamente fue en el caso de otras mamitas, como de 5 mamás, hubieron condenas, estaban en una cárcel, estaban en un batallón, en una guarnición militar, disfrutando de muchos privilegios. Entonces, pero de igual estaban privados de la libertad. Pero en cuanto salió esto, de inmediato estas personas quedaron en libertad. Ellos salieron a la calle, donde nosotros empezamos a decir, bueno, nosotras estamos corriendo peligro porque están todos en la cárcel y nosotros andábamos con miedo. Pues yo miedo no he tenido, yo no sé, yo tengo un ángel que me acompaña, que me cuida, yo voy para donde voy, pues a mí no me pasa nada, pero tenemos familia, tenemos más hijos. Entonces nosotros decíamos, es caso, por ejemplo, hace 9 meses me asesinaron a otro hijo. Entonces nosotros decíamos, bueno, no nos harán nada a nosotras, pero tenemos a nuestros esposos, tenemos a nuestros hijos. Entonces, eso empezamos en esta problemática. Ya ahorita, por ejemplo, ya estamos aprendiendo de que la gente está haciendo su trabajo, está cumpliendo con lo que prometió. Ya hay de estos militares, de todos estos militares que se han presentado, que se acogieron a decir una verdad, por los beneficios que la gente les está dando, donde hay unos que llegan, se presentan, se tiran la pelota los unos a los otros, donde dicen de que ellos no son culpables, que a ellos los estaban forzando, que a ellos los estaban obligando a cumplir estas problemáticas que tenía el ejército, donde ellos no mataran, no dieran resultados, pues los habían matando a ellos. Pero entonces lo más triste que a nosotros se nos ocurría era, bueno, estas personas, los altos mandos no están yendo, no van a ser castigados, no van a ser, sino los militares de bajo rango. Por ejemplo, los militares, los soldados profesionales, que eran los que estaban llevando a la fiscalía, que eran estas personas. Espérenme un momento, voy a tomarme un vasito de agua.
donde ellos estaban yendo los soldados profesionales a este lugar donde los estaban acusando, donde ellos se presentaban ante la juez, les pedían si ellos se declaraban culpables, ellos decían que no aceptaban cargos. Entonces llegó la G y todos fueron a la Comisión de la Verdad, todos fueron a la G. ¿Pero por qué fueron? Porque tenían unos beneficios. Ellos tenían unos beneficios para decir supuestamente la verdad, pero ellos no están diciendo la verdad. Ellos no están diciendo la verdad que nosotras como víctimas queremos escuchar. Hace poquito el señor Santos se arrimó a la Comisión de la Verdad, donde él pidió perdón y dijo que él nos pedía perdón a las madres de Soacha, porque esta muerte de estos muchachos habían ocurrido en el mandato de él, cuando él era ministro de Defensa, y donde esclareció de que los muchachos no eran guerrilleros. El señor Uribe está diciendo de que él ya no pide más perdón, porque él está cansado de pedirle perdón a las madres de Soacha. Pero nosotros le hemos dicho, él le pidió perdón a 4 mamás que lo denunciaron por calumnia y furia, no sé. Entonces, él le pidió perdón a estas 4 mamás, pero no pidió perdón a Mafapo, donde somos 20 madres que estamos luchando por una verdad, estamos luchando por una verdad plena. Entonces, esa es la problemática que nosotras tenemos, es la lucha que nosotras llevamos, saber una verdad plena, saber quién dio la orden, de dónde vino la orden y por qué a nuestros hijos no los asesinaron en la forma que los asesinaron. A mi hijo lo torturaron, a él me lo torturaron antes de matarlo. Entonces, ¿qué daño les hizo mi hijo? ¿Qué daño hizo mi hijo? ¿Qué error cometió mi hijo para que ellos hubieran enseñado con un joven de 19 años, con 19 militares que estaban y que están implicados en la muerte de él, donde hay un teniente coronel, el más alto rango, donde él se presenta en la G y él dice que él solamente se considera culpable en tres casos, que es el caso de Elkin, de Joaquín y de Julián, porque él sabía que iban a hacer unos falsos positivos. Él sabía de que el ejército los iba a matar y los iba a hacer pasar por guerrilleros. Pero donde todas las personas que han ido a hablar allá, que se han acogido a la comisión, que se han acogido a la G, donde ellos siempre mencionan al señor Tamayo, todos, como 10, 12 militares, tenientes, coroneles, siempre han dicho, a nosotros la orden nos la daba el señor Tamayo, donde firmaba y daba la orden de que ese crimen se cometiera. Entonces, nosotros estamos luchando por esa verdad plena, por esa verdad que nosotras nos sentamos satisfechas por la muerte de nuestros hijos. Y pues, en pocas palabras, yo le doy gracias al señor Santos porque ya se sabe y de todas maneras se ha sabido de que los jóvenes no eran unos guerrilleros, que los jóvenes se fueron por unos engaños, se fueron por trabajo, porque había muchachos que eran padres de familia. En el caso de mi hijo, él no era padre de familia, pero tenía unos hermanos pequeños, tenía una mamá, tenía un papá, que él aportaba en la casa para pagar servicios, para ayudarle a sus hermanitos con el colegio, con los cuadernos, con los uniformes. Ya el día que supieron ellos que su hermano había muerto, ellos me preguntaban, mamá, ¿y ahora a mí quién me va a comprar los cuadernos y quién me va a comprar los zapatos para el colegio?
La otra niña me decía, mamá, ¿y ahora quién me va a llevar a la tienda a comprarme papas y los yogures y lo que él les los llevaba a comprar? Entonces, esa es la lucha que nosotros tenemos. Esa es la lucha que yo llevo para saber una verdad plena y para saber quién dio la orden y de dónde vino la orden. Bueno, Blanca, muchísimas gracias. Acá Diana Sofía dice que gracias por el valor y por ese ejemplo de lucha y resistencia, que la verdad es un gran ejemplo. Entonces, gracias por la intervención nuevamente. Y Muchas gracias Francesca, a no sé ustedes si por vas la a decir algo invitación. desde que veo que alzaste la mano. Creo que no. Entonces, antes de abrir el espacio de las preguntas, tengo acá a Faed, que él es músico, cantante y compositor, con una gran carrera, con una trayectoria, y él nos va a interpretar una pieza musical. Entonces, Faed, adelante. Gracias, Juan. Buenas noches, saludos para todos. Es un honor para mí compartir con ustedes en este espacio y en este título, como decimos en árabe, Salam Aleikum, la forma como saludamos. O, eh, es la forma musulmana, ¿no? Pero digamos, volvió como costumbre independientemente de la religión. Salam Aleikum significa la paz es para ustedes. Voy a tocar dos temas eh, que compuse hace un par de años. Soy de Siria y también, digamos, nos ha pasado lo mismo por el conflicto que llevamos como 10 años. Hay unos queridos desaparecidos. Entonces voy a tocar el primer tema que se llama Recuerdos y el segundo que le puse el nombre de Se fue. Así espero que les guste.
Gracias. Lindísimo, gracias. Muy lindo. Gracias. Gracias. Qué hermoso. Nos alegraste el rato y nos transportaste. Ya. Bueno, se fue. Gracias, muchas gracias. Francesca, muchas gracias por la invitación. Gracias por todos. Y espero que siempre tengamos la paz necesaria que nos puede sacar adelante. Muchas gracias. Faet, muchísimas Otro, gracias. otro.
Después de la pregunta, sí se organiza, porque después de estas palabras tan dolorosas, la música y el silencio nos ayuda un poco a retomar ánimo. Claro que sí, Faet. Claro que sí, Francesca. Entonces, Faet, muchísimas gracias. Entonces, yo creo que damos paso entonces a la sesión de preguntas, a la sesión, a la partecita en donde ustedes como público pueden interactuar con las personas eh, que pues presentaron sus vivencias, sus memorias, también incluso con Faet, donde pueden hacer preguntas o incluso también es posible que ustedes mismos compartan sus propias memorias, si se animan. Entonces, doy el espacio, abro el espacio para quien desee compartir, para quien desee preguntar. Adelante. Veo que Anita está como tratando de prender el micrófono. Anita, ¿sí? O le doy el paso a Leonor. ¿Qué tal? ¿Más aguacates? Siga Leito, que yo estoy muy contenta de estar con ustedes, pero no tengo nada que decir, solo que he pasado unas tardes increíbles, muy bien acompañada, unos conversatorios muy enriquecedores y realmente admiro a las personas que están aquí con nosotros acompañándonos cada 8 días y llegando a nuestros hogares a alegrarnos la vida. Y de paso hacernos conocer la realidad del país. Muchísimas gracias. Claro que sí, Anita. Muchísimas gracias. Entonces, Leonor, adelante. Bueno, yo tengo una pregunta para Guadalupe. ¿Estás ahí? ¿Ahí? Sí, por acá Guadalupe. estamos. Bueno, gracias. Quería preguntarte, tú hablaste bastante de la cosmovisión, ¿no? Y del valor y la importancia que eso tiene, y desde ahí tú decías cómo es diferente dependiendo de esa cosmovisión, las maneras como ustedes abordan las cosas con relación a otras poblaciones o a otros grupos étnicos. Entonces quería preguntarte cómo desde la cosmovisión ustedes afrontan esa realidad de la pérdida, ¿sabes? Del desaparecimiento, o sea, desde la comunidad, desde la espiritualidad, desde la cosmovisión misma, ¿cómo se trabaja ese dolor? ¿Cómo se hace el duelo? Claro. A ver, creo que, a ver si nos escuchamos un poquito, como ya estoy en la calle también, pero bueno, hay algo de ruido, pues creo que parte de lo que, si bien hay como en estas rupturas, hay momentos desde nuestra cosmovisión que pensamos que no lo podemos como tener tan vivible en el sentido de que la incertidumbre de no saber qué ha pasado con las personas desaparecidas, pero sin lugar a dudas que estos rompimientos, pues desde nuestra perspectiva o la forma en cómo vivimos la vida, cómo la entendemos, pues también tiene que ver como con esta necesidad de ir, de alguna manera conformando, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que a veces hay quienes puedan escuchar la palabra conformar y es como conformarse y ya quedarse
satisfecho o ya no decir nada o ya no hacer nada, sino que también, por ejemplo, la palabra conformación está muy presente en nuestra cosmogonía y en Totonaco se dice tamako shamishin, y conformación significa poner las partes del todo. No es el entendimiento de que ya uno se da por resignado, sino más bien es este proceso y ese camino en el cual se van a ir juntando todas las partes del todo. Y es algo que creo que también nos va faltando, pero que sin lugar a dudas pues se mantiene como la memoria, se mantiene la presencia, aunque a veces es un poco más complejo porque, por ejemplo, desaparición forzada, tal cual dicha, no existe en la mayor parte de las lenguas originarias, sino que hay aproximaciones para hablar, por ejemplo, de las detenciones, para hablar de que alguna persona la han agarrado o ha sido sustraída de su hogar. Eso sí lo podemos nombrar en nuestras lenguas, pero decir desaparición forzada no es casi que literal. En cambio, para empezar a hablar por ejemplo, si queremos decir dónde están, pues nosotros decimos Xla Wi o Xla Lencani, dónde los llevaron, dónde los tienen. Es decir, como que a esas otras necesidades de nombrar, sí es más fácil todavía desde la propia lengua o desde las propias lenguas. Pero pues creo que también vamos como haciendo este proceso reivindicatorio, nos parece, y es un proceso necesario también que hemos visto diferentes familiares de diferentes pueblos, digo, no solamente es nuestro caso, también los compañeros e integrantes del pueblo zapoteco de Oaxaca, del pueblo purépecha de Michoacán, que también de decir cómo vamos poniendo en la mesa, en la discusión, las otras formas o los otros rompimientos que se producen con las desapariciones forzadas en los pueblos indígenas. Entonces, pues eso es lo que yo podría como compartirles. Gracias por la pregunta. Gracias a ti por la respuesta también. Gracias. Bueno, ¿hay más preguntas por ahí? ¿No hay otra persona que quiera animarse a contar un poco una memoria? Bueno, entonces, antes de dar el espacio por terminado, me es importante conocer quién viene acá por primera vez. Pueden alzar la mano, etcétera. Diana, muy bien. ¿Alguien más aparte de Diana? Diana, Wilson. Ok, entonces creo que voy a arrancar con Wilson preguntándole y también Ángel. Ok. Wilson, ¿cómo te sentiste el día de hoy? ¿Cómo te pareció el espacio? Rápidamente. Hola Juan, buenas noches a todos. Me pareció muy bonito cómo comparten o compartimos las experiencias o la manera de recordar aquí. Vine, vine al espacio invitado por Diana Sofía porque sé la historia, conozco la historia de su papá, entonces por eso estoy acá. Muy bien, Wilson, muchas gracias. Ángel, Hola, buenas tardes. Pues yo también llegué a este espacio por intermedio de Diana. Vine acá pues también a escucharla y me gustó mucho poder escuchar a personas desde diferentes lugares y experiencias. Me pareció muy enriquecedor. Muchas gracias. vale, entonces Diana, ¿cómo te sentiste el día de hoy?
en este espacio. Yo también estoy, gracias a Diana y también igual que nuestros compañeros, estoy muy agradecida porque obviamente vibra uno con la historia e inspira. Y pues estoy muy agradecida, como les digo. Muchas gracias. Claro que sí. Entonces ya para finalizar y para concluir el espacio durante las historias fui tomando notas de cada una de las intervenciones porque me parece valioso resaltar las cosas que las personas iban contando, ¿no? Entonces, como el objetivo era encontrar un camino hacia las verdades para liberar el alma, parece importante resaltar la labor de Julián, que no se encuentra acá en este momento, que no lo veo, y es rescatar esas verdades para enriquecer la historia. Me recuerdo tanto de que una vez un profesor decía que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, alguien lo mencionaba acá en el chat, que me parece un aporte muy valioso. Creo que lo mencionaba Alcira Abaunza, lo mencionaba Alcira, que me parece importante para la reconstrucción del tejido social y reconstruyendo la historia poco a poco. Eso también nos llevó a la historia de Diana con su papá, que agradezco también el valor que pues ella tuvo para compartir, porque es importante, como les decía, reconstruir todo ese tipo de memorias. Guadalupe también con su historia, y él decía en su intervención que es importante, digamos, encarnarlas, ¿no? Él mencionaba que, digamos, cuando sucedía una desaparición forzada, se perdía una parte de la historia, se perdía una persona que transmitía las tradiciones y los saberes que se transmitían oralmente. Entonces, decía que es importante recordar, ¿no? Y también es importante también mencionar los hechos para reconstruir las memorias. Y finalmente, me parece también importante recalcar la historia de Blanca, ¿no? Porque es algo que incluso hasta el día de hoy se sigue, digamos, sigue siendo noticia, sigue siendo muy importante. Y espero que con el programa de la JEP se pueda alcanzar la verdad plena, que es lo que todas estas madres siempre han estado buscando. Entonces doy por concluido el espacio. Muchas gracias a las personas por haber participado, por haber compartido las historias, por haber escuchado y por ayudarnos a construir memorias, ¿no? Porque esto también es lo que nos une como personas y lo que nos une como para mejorar, con reconstruir ese tejido social. Y hablando de unir, les voy a pedir a cada uno y a cada una de las asistentes que por favor, si no tienen la cámara, no hay problema, pero que los que sí puedan prender la cámara y, como es costumbre en el espacio de paz y silencio, realizar el famoso abrazo. Entonces, pues comienzo yo, donde nos abrazamos acá.